Sin distancias, el programa de la UNED en Radio 3 nos acerca ahora al campo de la filología. Hablamos de cultura y hacemos un hueco a la lengua y la literatura. La música que suena pertenece a una grabación de música de la Grecia antigua, a cargo de Gregorio Paniagua, al frente del grupo Atrium Musicae de Madrid. Y tiene una explicación, porque a continuación les ofrecemos un diálogo entre el catedrático de griego en la UNED, el profesor José María Lucas de Dios, y el profesor Francisco Rodríguez Adrados, intelectual de reconocido prestigio, estudioso del mundo humanístico, que ha investigado sobre literatura griega, latina e india, además de la española. Francisco Rodríguez Adrados, nacido en Salamanca en 1922, es miembro de la Real Academia Española y de la Historia, Premio Nacional de las Letras en 2012. En su último libro, El río de la literatura, nos sumerge de lleno en el ámbito cultural occidental. Damos paso ya al catedrático José María Lucas de Dios en este diálogo con el profesor Francisco Rodríguez Adrados. Bien, profesor Adrados, lógicamente parece que es un lugar inevitable el que hable usted pensando sobre el futuro de las humanidades, puesto que el pasado ya lo conocemos. En ese futuro de las humanidades, ¿cómo ve usted qué papel, qué sentido tiene las humanidades clásicas, el mundo clásico, en definitiva, en ese panorama? Bueno, es una aportación importante, es algo que merece la pena conocer, porque de una parte allí está en germen mucho de lo que ha venido luego a crecer y a presentarse, de una parte. De otra parte han crecido cosas nuevas a partir de ahí, pero la raíz está con frecuencia ahí, ¿no? Claro, el problema de la enseñanza, ¿no? Muchos de los problemas consisten en el tiempo. Ahí la ciencia es inmensa, ¿no? Y el espacio que tiene el estudiante es pequeño. Bien, aquí las humanidades clásicas eran algo así como un centro de lanzamiento, una formación general para conocer otras cosas, ¿no? Luego, efectivamente, una visión concreta de las humanidades clásicas, pues no es fácil tenerla. Muchos señores que escriben en la democracia. ¿Qué es la democracia? Pues mire usted, ya... a veces escriben un libro y cada capítulo lo escribe un señor, ¿no? Y a mí no me gustan esos libros. Yo confieso que esos especialistas, el A, el B, el C, a lo mejor saben más de un tema que uno, ¿no? Que yo, por ejemplo, ese libro que trato en 1000 cosas, sí, me he tenido que leer los libros de especialización, evidentemente. Pero no es menos cierto que el que conoce solo una parcela sin tener una idea general sobre lo demás, pues ve el árbol pero no ve el bosque. Este es un problema muy difícil, claro. Por ejemplo, ese libro que yo he escrito, El río de la literatura, trata muchos temas. Yo soy más competente en unos y menos competente en otros, ¿no? Pero por lo menos puedo tener una visión general. Me podrán corregir un punto u otro punto. Bien, estos libros monográficos son necesarios, pero yo creo que también son necesarios los libros generales, de alguien que, teniendo visión de varios puntos, visión que la ha tomado de donde sea, o de su propio estudio, o del vecino, o del amigo, o hasta del enemigo, el que piensa contrario, ¿no? Eso es necesario. Yo creo que hoy día hay demasiado especialismo. Ya sabemos que en ciertas ciencias, física, de biología, de tal, efectivamente es inevitable la separación, la especialización, tal. Pero luego tiene que haber alguien que reúna todo, ¿no? Que reúna todo. No podemos, el especialismo es posiblemente necesario, o por lo menos inevitable, ¿no? Pero el generalismo tiene sus valores, ¿no? Y realmente es lo que aquí al fin queda. Bueno, hablo de teoría, porque claro, cuando ya son aplicaciones prácticas, evidentemente es el especialista el que tiene la última palabra. Sí,
Antes, mire, el espacio de mi vida sí es amplio, pero no es tanto. Por ejemplo, en las facultades de letras, pues teníamos una cosa general y sabíamos griego, sabíamos latín, sabíamos filosofía, sabíamos literatura española. Ahora entran y solamente en una pequeña parcela, en una pequeña parcela, y esa pequeña parcela, pues un tanto floja, ¿no? Los conocimientos generales cada vez están más lejos del principio, y en el principio es en el que por definición estaban los conocimientos personales, los generales de tipo general, o que facilitaban, pues el latín o lo que sea, pues facilitan penetrar en toda serie de culturas, en toda serie de opiniones. No sé, a mí todo este especialismo creciente me da un poco de miedo. Y claro, y cuando pone usted a estos especialistas a escribir sobre un tema general, pues la mitad de las veces desbarran por falta de conocimientos, ¿no? El simple especialismo no es suficiente, es lo más que puedo decir, no es suficiente, será necesario en cierta medida, ¿no? O aunque lo cojamos de segunda mano, yo que no soy especialista en B o en C, pues me puedo leer el libro de B o C porque me apoya, me ayuda, me tal, ¿no? Pero hoy día la formación general, pues en los temas generales flojea mucho. En fin, no sé, este es un programa que yo planteo bastante imposible. Hay que tener una mente abierta para todos. ¿Cómo se llega a una mente abierta? Con ciertos conocimientos, pero hacer posible que sean más amplios que la de una sola y mínima especialidad, y que no dan ya por muertas y enterradas las lenguas clásicas. Tienen mucho que enseñar todavía, y la Edad Media, y estos señores del Oriente. Hasta en la literatura de los indígenas de América, encuentra uno cosas que comentar y que estudiar, ¿no? El hombre es muy amplio y es muy difícil saberlo todo y comprenderlo todo, pero hay que hacer lo posible, que no es más que lo posible, para no quedarse siempre en el mismo corralito. Bien, profesor Adrados, ahora querría que nos trasladásemos, quiero decir, a otro campo muy próximo dentro del ámbito de la cultura, ¿no? Que es el campo de la lingüística, del estudio de la lengua. Y efectivamente, usted, me imagino que también en este otro campo sustenta esos planteamientos generalistas de visión de conjunto, porque así nos lo indica su propia trayectoria científica y de edición, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo vine a Madrid de Salamanca en septiembre del año 68, con mis ahorrillos, me apreté el bolsillo, me compré su Verbo Indoeuropeo y me lo leí en septiembre del año 68, y donde efectivamente empecé a ver que era eso del comparatismo lingüístico, ¿no? Querría un poco que nos hablase de cómo ve usted ese acercamiento al estudio de la lengua. Bueno, cualquiera que está en contacto con varias lenguas nota las diferencias, claro, pero también nota las semejanzas, ¿no? Este lingüista alemán de comienzos del 19, Franz Bopp, bueno, y este tiene precedentes, pero en fin, pues llegaron a ver que en el latín y el griego y en sánscrito, en germánico, etcétera, había cosas iguales, había o muy parecidas, ¿no? De manera que el verbo ser, pues es muy semejante en griego, que es eimi, en sánscrito, que es asmi, en lituano, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas eran lenguas indoeuropeas. Claro, la hipótesis que surgía enseguida, si tienen cosas diferentes, es que eso tiene un origen común. Esta era la historia, ¿no? Y se creó una teoría en que reconstruían una lengua indoeuropea de la cual había salido una lengua de la cual salen las diversas lenguas indias, otra de la cual salen las iranias, otra de la cual sale el griego, etcétera. Así se ha creado. Sí, pero en lenguas modernas, mire, los especialistas de mucho tiempo, de español, de francés, de italiano, y han trabajado solos, aisladamente, ¿no? Y yo he visto grandes bibliotecas de grandes sabios estos que no tienen más que sobre el español, por ejemplo. Los romanistas españoles en tiempos, y no voy a dar nombres para no, etcétera, a mí me escandalizaba cómo estos señores solo tienen, ¿no? Esa es la cuestión.
Claro, lo que pasa es que ha habido un momento que saberlo todo, evidentemente, es difícil, sino imposible, ¿no? Usted habla de lingüística indoeuropea. Habían reconstruido un indoeuropeo del cual había salido luego las otras lenguas, etcétera, etcétera. Pero ese indoeuropeo luego hemos visto que es muy parcial, porque se han descubierto otras lenguas indoeuropeas, como son las anatolias, el etita, etcétera, ¿no? Yo ahí tuve el gran choque, ¿no? Porque habían hecho una reconstrucción del indoeuropeo basándose en los elementos comunes del latín, el griego, el germánico, el indio, el eslavo y tal. Bien, y está el indoeuropeo reconstruido. Caramba. Y entonces estos señores han muerto, todos muy ilustres, todos las grandes academias, etcétera. Y da la mala suerte para ellos, ¿no?, de que se encuentra otra lengua indoeuropea, que son las de Anatolia, que es el etita, y que no encajan en esa reconstrucción. Caramba, no encajan, porque el anatolio no tiene femenino. Toda esa famosa discusión de las feministas. Bueno, pues mire usted, aquí estaban a gusto porque aquí no había femenino, vale para masculino y femenino. En inglés igual, pero en inglés al revés. Perdieron el femenino, lo había en el inglés medieval, ¿no? Y entonces el etita no tiene femenino, no tiene subjuntivo, solo tiene en cada tema, en cada verbo, un tema, que es algo así como si fuera como si el verbo español yo soy, yo sé, yo era, eso es todo el tiempo presente y pretérito, nada de subjuntivo, imperativo, sí. Sé tú, y esto lo encuentran en el etita. Bueno, entonces yo pienso que eso es anterior, que ese es un grado anterior y que luego bueno, pero cuando yo llevo a estas cosas y con la ingenuidad esa que uno tiene a ciertas edades, uno piensa que tiene la verdad en la mano y que todos van a caer allí en adoración. Pues no, señor, usted ha roto su ídolo, el becerro de oro ya está roto y eso nadie lo admita. Si estos indoeuropeos, los etitas, no tienen femenino, no tienen subjuntivo, no tienen futuro, pues será que lo habrán perdido. Pues no lo han perdido. Yo no tengo un bolsillo aquí, a lo mejor es que lo he perdido, pero a lo mejor es que no lo he comprado nunca, comprende. Que hay un proceso en la lingüística muy malo actualmente, que es la vuelta al especialismo, ¿no? En indoeuropeo tratan de rechazar, claro, yo dije, bueno, eso yo se lo he dicho en alemán y en Alemania, ¿no? Llega el etita y resulta que es diferente de sus hermanos de familia, no tiene pues lo habrá perdido. Yo dije, claro, pues esto es como si usted llega a un banquete de familia o de una reunión familiar, ¿no? Y llega usted tarde y resulta que ya no tiene silla, porque ya se han repartido todo, y usted hace de pariente pobre esperando a ver si acaso le tiran un hueso, ¿comprende? Esta es la historia. Que hoy día en la lingüística indoeuropea, en Alemania, hay gentes que saben muchísimo sobre tal rama, lo saben todos, comprende, pero no les meta cosas generales, ¿no? Primero no tienen material porque ya sus estudios se han limitado a una parcela y no a otras, y ya tienen hechas su mente, y el enemigo que le fastidia que le vengan a perturbar, a meter otras cosas. Además que eso es indoeuropeo, pero en todas las naciones, ven ustedes, en Francia había lingüistas excelentes, ¿no? En diversas lenguas, ¿no? Y son conocidos sus nombres de todos, ¿no? Bueno, hoy día los lingüistas franceses no estudian más que francés. Esa es la historia, ¿no? Y a mí me parece triste. Se han empequeñecido. Alguien que domine todo, claro, es difícil. Yo en esto le encuentro una cierta decadencia. Claro, si de un lado hay ciertas tendencias que se han extendido, estructuralismo y tal y cual, pero a la hora de la verdad cojan su revista y solo escriben sobre tal punto en tal lengua, Hay una vuelta terrible al especialismo en los estudios de lingüística, ¿no? En literatura quizá menos, ¿no?
Y en el otro, claro, es más cómodo tener solo una parcela, uno es el amo, allí es el rey, tiene todos los libros en un cuartucho, ¿no? Ya hay guías que le evitan a uno perderse en el bosque, pero claro, si lo bueno en el bosque es de cuando en cuando dejar los caminos y meterse entre los árboles, ¿no? Y se encuentran otras cosas, ¿no? Por eso no entiendo. Claro, yo me fui, hice un gran escándalo cuando me presenté ante todos los lingüistas alemanes y todo eso. Y eso fue en el año 60 y no sé cuántos. Y le dije que el Anatolio y tal, y que no es que hubiera perdido el femenino, es que no se había inventado el femenino, caramba, ni el subjuntivo. Y se quedaron, bueno, me trataron muy cortésmente, pero claro, no se creían absolutamente nada, claro, porque iba contra su libro de cabecera. ¿Comprende? Y entonces es muy difícil trabajar en estas cosas. En Francia igual se han estrechado muchísimo. Había gentes, hablan de todo, también del español. Ahora son un núcleo cerrado. Tienen ya un vocabulario cerrado, ya es casi impermeable. No, en ciencias como estas, el ambiente actual es de sí, claro, usted se concentra en un sitio, lo comprende, conoce más estrechamente, tiene toda la bibliografía, etcétera, 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 ¿no? Pero si usted le saca de su rutina, ¡paf!, usted se estrella, no le hacen caso. Entonces yo fui en un congreso de la Sociedad de Lingüística Alemana, en el año 61 di yo esa campanada, en Innsbruck, me acuerdo. También en Berlín, en otro congreso de lingüística en el 90 y tantos. Era un simposio en honor a Bob es el que inventó todo eso. Y que como todavía no había llegado el canon, ese regalís, era más amplio. Mira, y es allí donde les conté esa historia, claro. Ha venido el Anatolio y no coincide con la reconstrucción que han hecho estos señores. Pues para él, que se quede a la puerta, ¿no? Y allí le hice la comparación ese del que llevaba a un banquete cuando ya se habían repartido toda la carne y hasta las sillas, ¿no? El último libro publicado por el profesor Francisco Rodríguez Adrados, Premio Nacional de las Letras 2012, lleva por título El río de la literatura y aporta un subtítulo, De Sumeria y Homero a Shakespeare y Cervantes, para dar idea del recorrido de ese río. Él mismo ha dicho que es un libro de pensamiento, no de erudición. Profesor Rodríguez Adrados, ¿la literatura es un río que nos invita a sumergirnos en su agua? Sí, estamos en algún lugar al cual sus aguas llegan, entiéndeme. Todos los ríos o conjuntos de ríos tienen su cuenca, ¿no? Su cuenta. Sí, la cuestión es que la historia de la literatura generalmente procede parcialmente. Española, alemana, tal, griega, lo que ustedes quieran, ¿no? E incluso clasificados por edades, literatura medieval, francesa, etcétera. Bueno, efectivamente, en cada lugar y cada lengua, ¿no? Porque hay lengua, ¿no? Pues efectivamente tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero claro, yo contra lo que me he revelado un poco es contra esto de limitarse a dar catálogos de autores, fulanito nació, se murió, casó, todas estas cosas, ¿no? Y resúmenes de argumentos, ¿no? Y ahora, bueno, eso es la base, pero no es todo, ¿no? Porque estudiar literatura griega, pues mire usted, pero tiene que contestar a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde viene esta literatura? ¿O a dónde va? ¿No? Hay relaciones a lo largo del tiempo, en la cual se pasa de unos géneros a otros, porque la literatura griega empieza por la épica, la española también empieza por la épica. Vean ustedes qué curiosos, comparando, ¿no? Fases, a veces son las mismas, a veces hay derivaciones y todo esto merece la pena decirlo, ¿no? De manera que, y hay contrastes, se ve que en las literaturas antiguo-orientales, salvo algún caso muy especial, no hay el individuo humano, ni siquiera están firmadas la literatura egipcia antigua, no está firmada, está escrita, esta está escrita en la roca, la otra en tablillas de, si acaso sabemos, el copista, ¿no? Y cuando la literatura es absolutamente
individual es en Grecia, por ejemplo. Y tenemos que ver que a veces las partes de un curso se repiten, que el griego empieza por la épica, Homero, etcétera, y sigue por la lírica, Píndaro, etcétera, literatura sapiencial. Bueno, se acaba la literatura antigua, griega, latina, y viene la medieval, ¿no? Bueno, pues curiosamente comienza, diríamos que a repetirse el curso. Las literaturas medievales de Europa, que son indoeuropeas como aquellas otras, pues empiezan por la épica, el Mío Cid, la canción de Roldán y todas estas cosas, y la búlgara igual, ¿no? Y la anglosajona, ¿no? Y luego hay la lírica, y luego la novela, y son literaturas que nacen de la tierra, ¿no? De la literatura oral, pero también en una segunda fase, sí, la literatura antigua había descendido muchísimo al fin de la antigüedad, pero la gran literatura estaba en las bibliotecas, y latina, sobre todo aquí en Occidente, y se leían las piezas latinas, o de retórica, de oratoria, de filosofía, de épica, Virgilio, ¿no? Y eso influía también. Es muy curioso los paralelismos de evolución, aproximadamente en los mismos géneros, ¿no? Y todo eso, tratar de ver los distintos sectores. El más antiguo en cronología evidentemente es el del antiguo Oriente Próximo, es decir, que es el sumerio. Ya hay cosas del año 3000, pero sin autores. Y probablemente es literatura oral que simplemente se escribe. Hay copistas, eso sí, los que quieran ustedes, ¿no? Y todo eso, los griegos en una gran medida tomaron cosas de aquí, eso se ha estudiado de varias maneras, ¿no? Y en otras, no ya se trata, sino que hay como un ciclo, un crecimiento, qué etapas tiene, y cuando aquello se acaba y empieza otro ciclo en Grecia, en una cierta medida sigue el mismo orden, sigue primero la épica y luego la lírica, la prosa es lo más antiguo, pero ya es individual, personal. De manera que yo he tratado de dar una teoría general. Yo digo un río es una imagen, claro está, pero es algo que corre y pasa, atraviesa fronteras, cambiando de aspecto, y lo que quieran, atraviesa fronteras, o se extingue, o recibe afluentes, ¿no? Y todo eso, tratar de dar una visión general, independientemente ya de los nombres propios, y uniendo cosas aparentemente muy diversas, porque las lenguas son muy diversas, las fechas son muy diversas, es lo que yo he intentado. Yo no lo he descubierto todo. Eso de que la literatura tiene orígenes orales, eso lo ha visto ya mucha gente, y los orígenes orales, curiosamente, son muy semejantes en todas partes, ¿no? Y aunque luego hay la época de la gran literatura, eso está escondido, pero ustedes cuentan, vean estas jarchas, estas estrofas en romance, en mozárabe, que había en canciones árabes en la época árabe del sur de España, ¿no? Hay canciones que tienen un apéndice, diríamos, una jarcha, y estas son canciones femeninas y canciones de amor, pues son aproximadamente iguales, óigame, que a las que se encuentran en Grecia. Bueno, los poetas escritos han copiado muchos del oral, de manera que cosas de Safo y tal están copiadas de lo oral, ¿no? Esa que dice en Safo la niña que no puede concentrar su atención, no porque está domada por el amor a un joven, etcétera, y no puede pues eso está también aquí en las jarchas musulmanes, ¿no? Y los temas esos de amor en Egipto, que era una cosa tan poco personal. Bueno, pues sí, ahí están, el amante, el amor como enfermedad, claro está, eso es universal, ¿no? Esto es, y los problemas que tiene el amor, ¿no? Claro, por ejemplo, pues esto es el amante y los dos, la pareja, ¿no? Están a las dos orillas del río y se miran y se aman, pero caramba, en medio está el río, y están los cocodrilos. ¿Qué hacer? Cosa fare, ¿no? Pues esos son temas generales, ¿no? Y hay una cosa universal en las diversas literaturas. Por ejemplo, dentro de este árbol
que es distinto del que sería el árbol del chino, el japonés igual, pero el fondo subterráneo, lo oral, lo tradicional, y créanme, es idéntico, no solamente en lo indoeuropeo, esto que yo le he mencionado, pero también entre los aborígenes de América, ¿no? Y cosas increíbles. La literatura eslava, bueno, empieza en el comienzo una derivación de la griega y tal, pero en los años 20 del siglo XIX, un estudioso americano se encontró con juglares todavía en Bulgaria y que cantaban oralmente, no estaba escrito, poemas épicos, óigame, y se habían conservado allí poemas épicos, y estoy hablando de 1920 y no sé cuántos, y Homero era del que tenemos nosotros del año 800 antes de Cristo, y en una gran medida son los mismos temas, acoplados a las circunstancias históricas, claro, porque Homero hablaba de la guerra entre los griegos y los troyanos, esto es bien sabido, y los indios entre dos ramales de pueblos, bueno, y estos del siglo XX en Bulgaria hablaban de las batallas, de la guerra de los serbios con los albaneses, que eran musulmanes, ¿no? La batalla de Kosovo, el Kosovo ese que sale en los periódicos. Ahí hay un poema de 1380 y no sé qué, que fue, el poema es posterior, pero el hecho de guerra conmemorado es la batalla de Kosovo que perdieron los esclavos, ¿sabes? La perdieron, pero hicieron poemas. Las batallas perdidas dan mucho para cantar, claro, Y tampoco en la guerra de Troya pasaron las cosas que pasaron, y sabemos que Aquiles murió y todo eso. De manera que, bueno, esto le digo solamente por sobre caracteres generales, evoluciones más o menos generales de la vocal a la escrita, ¿no? Y en lenguas varias, pero son bastante paralelas y luego se influyen. La épica nuestra, dicen, decía el don Ramón de Pial, yo creo que tiene razón, que procede de la germánica, ¿no? que fue imitada, y la francesa también, pero la germánica, pues los temas son muy parecidos a los griegos y los indios, ¿no? Hay ciertas características generales y ciertas parciales que son históricas, van penetrando. Bueno, trazar un mapa en la medida de lo posible de todo eso, y con muchas líneas de puntos, claro, las conexiones son subterráneas, las adivinamos, no las podemos dar testimonios. Bueno, hacer una verdadera historia de la literatura, claro, no solamente de fulano, de mengano, de esta obra o de tal obra, los géneros, ¿no? El Quijote, por ejemplo. Bueno, pues yo he señalado que el Quijote, fundamentalmente, sus raíces antiguas no están en la gran literatura latina, porque, bueno, Cervantes no era universitario y no tenía la cultura aquella latina. En el prólogo cita un verso de Horacio y mete la pata, pero se sabe perfectamente toda la literatura popular que estaba en los escritas, en las hojas volanderas, en tradiciones, se la conoce toda. Bueno, esas líneas subterráneas que unen lo común, lo individual, en fechas, en tal, bueno, es lo que yo trato en alguna medida, oígame, en alguna medida. En mi libro tampoco es exhaustivo, claro que no. La conversación inteligente del profesor Francisco Rodríguez Adrados, un intelectual con un puesto de honor dentro de la cultura española, helenista, lingüista e historiador, y que estuvo presente en los años fundacionales de la UNED en 1972, colocando los cimientos del Departamento de Filología Clásica y Filología Griega en la Facultad de Filología de la UNED, en nuestra universidad. Profesor Rodríguez Adrados, lo que ha escrito, publicado, lo que piensa y lo que dice, nunca será demasiado. Es una aportación impagable para las generaciones que vienen detrás. Muchas gracias por acercarse a la UNED, a su casa, de nuevo, y hasta cuando usted quiera. Gracias a ustedes.